y sentí, de verdad, eso que uno dice que la luz, No, yo sentí que los ojos se me iban para atrás. no, a lo ¿En bien, serio? durísimo. Y claro, y cuando yo alcancé a mirar las pulsaciones, estaban como en 20, yo no sé, estaban ya Por el suelo. por el suelo. A lo bien. ¿A lo bien? Buenas. Otra vez, nuevamente, que este es su programa, su podcast favorito y estamos en, Juan Pablo, ¿A lo bien? el podcast. Parceros, parceras, bienvenidos a un nuevo capítulo de A lo bien, el podcast, el ¿Qué mejor trae? podcast del universo. ¿Qué trae este Hoy, podcast? hoy tenemos a un man que es más preparado que un yogur. Yo digo también más santanderiano que la arepa de maíz pelado hecha con ceniza y hecha en el mismo el cañón del Chicamocha. ¿Qué más podemos decir de ese? Un man que se enorgullece de ser muy santanderiano, Exacto. Y que que se enorgullece también de sacar platos santanderianos, que ama la comida santanderiana. viene de una descendencia de lo más bonito que tiene Bucaramanga, ¿no? De un restaurante, una familia restaurantera, se puede decir de esa manera, ¿no? Y trae de él una tradición que nos viene y nos puede contar una historia que nos inspira de creer en nuestra tierra y salir adelante con nuestra tierra y dar adelante y dar a conocer lo rico que tiene nuestro departamento, ¿no? Ujú. Entonces, ¿lo presentamos, Juanpa? Sí, pero antes voy a decir algo. A Yo verlo. me he viajado a este país, mejor dicho, me lo conozco casi todo. Y he comido a todos los lugares donde he ido. Y yo siempre he dicho que la gastronomía bumanguesa es la mejor. Y no porque yo sea de acá, lo han dicho otras personas. Entonces hoy les voy a presentar o les vamos a presentar a Carlos Contreras, el chef de El Tony, de Taganga y de, ¿cómo se llama el otro restaurante? Ay, un aplauso para ustedes, con ustedes, el chef Carlos Contreras. Muchas gracias. ¡Bravo! Chef, Bueno, muchas gracias por la invitación. bienvenido Gracias a usted, chef, por estar por acá. este tiempo. Bueno, vamos a arrancar como para contarle a la gente por qué, mejor dicho, para llevarlos a lo que es usted hoy. Entonces, el Tony, ¿cómo nace el Tony? ¿Qué sabe usted? Porque hay ¿Qué como historia? 500 Porque versiones. hay 500 versiones del Tony, pero ustedes saber la verdadera. ¿O Y qué tal nos vez puede usted no decir? había nacido, ¿o sí? No, no había nacido. El Tony ya tiene más de 60 años. Es un proyecto que tenía el señor Jesús Plata, que en paz descanse, junto a mi tía, la señora Carmen Contreras, que quisieron abrir un restaurante que cubriera las horas donde todo estaba cerrado. Esa fue como la primera finalidad del Tony, abrir cuando todo estaba cerrado. Entonces el Tony abría en esa Bucaramanga de esos años que todavía era muy pequeña y pues todos los restaurantes cerraban muy temprano porque la gente acostumbraba a comer en sus casas. La gente de pronto almorzaba y comía en sus casas. Entonces don Jesús siempre dijo que él vio muchas necesidades en la noche. Cuando mi tía Carmen estuvo embarazada, él estuvo buscando comida para llevarle. No había nada para llevar. Que cuando él salía de fiesta con los amigos y terminaban la fiesta, se iban a la casa y las mujeres cocinaban algo porque no había a dónde ir a comer. Entonces, viendo todas esas necesidades que tenía la ciudad en ese entonces, él decidió abrir un restaurante que abriera a altas horas de la noche y llegara hasta la madrugada del día siguiente. Y en esa época, bueno, en esta época, pues eso favorece las rumbas, ¿no? Pero en esa época, yo creo que también estaba en eso, los tomaderos, los rumbeaderos, ¿o qué era? No, no, esa época, trasladémonos a esa época, sería una ciudad muy pequeña, la rumba era muy poca, la gente tomaba de pronto en sus casas, se hablaba que tomaban en los clubes y los clubes ofrecían comida. Cuando había alguna fiesta importante era en un club, digamos, club comercio, que eran de esa época antigua, El Cazadores, que El, ya no ca- existe. el cazadores, de los profesores, ¿no? profesionales también. Profesionales era. Entonces, digamos, esos clubes hacían fiestas y era como ahí donde la gente comía. Los taxistas no tenían dónde comer. Ah, ok. La gente que trabajaba de noche, pues era poca, pero había gente que trabajaba de noche, no había dónde comer.
Entonces de ahí surgió una necesidad que él vio y dijo, voy a abrir un restaurante que abra cuando los otros cierran. Y ahí es donde el Tony comienza. Él me contaba que los primeros meses fueron muy duros porque la gente no sabía que existía un negocio que Ven- estaba abierto. 24 No, no, horas. todavía no era 24 horas. Ah, ok. Solo abría, creo que era de 9 de la noche o 10 hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Ah, Uf, ok, siempre. Entonces, me contó que los primeros meses fueron muy duros, preparaban la comida y la comida pues no salía, entonces iban y la donaban a los ancianatos o la donaban a la gente que necesitaba comida en ese entonces, hasta que la gente entendió que no había necesidad de irse para la casa después de esos tragos, sino que podían ir a un restaurante que estaba abierto. O como les decía, esa persona que tenía algún familiar en una clínica sabía que podía ir a encontrar un caldo para calmar esa necesidad de hambre, esas altas horas. O aquel taxista que trabajaba encontró el lugar donde ir a parar mientras seguía trabajando. Ah, ok. O sea, eso fue como la nueva tendencia que estaba ingresando digámoslo, en Bucaramanga, un restaurante con altas horas, ¿no? En esa época. Sí, yo creo que Bucaramanga y de Colombia y del mundo, porque yo he estado leyendo y digamos, siempre se ha hablado que Nueva York es la ciudad que nunca duerme y Sí. eso empezó como a partir de los años 80, 70, 80, ya el Tony estaba abierto. Ah, ok. ¿Y hay alguna, por pero, ejemplo, pero tampoco hay una data de cuándo se abrió el Tony. Sí, digamos, tiene más de 60 años, no hay una fecha exacta que yo les pueda dar porque, digamos, en ese entonces no se contaba con eso de decir abrimos tal fecha, sino se abrían los negocios y se echaban a andar. No, sí, Y así fue el Tony, un negocio que se echó a andar, que en los primeros meses no dio resultados y no daba resultados, que a don Jesús lo llevó al punto de pensar si la idea era buena sí, o desistía. Pero pues de tanto esfuerzo, de tanto aguantar, el negocio echó a andar, la gente entendió y eso ha hecho que Santander se ha hecho famoso por ser desayunadero. Digamos, sí, la palabra desayunadero ujú. se le atribuye a los santanderianos, porque los santanderianos fuimos los primeros en abrir ese concepto de trabajar a esas horas. Por eso ustedes van a cualquier parte de Colombia y la gran mayoría de propietarios de esos desayunaderos son santanderianos. ah, ok. Y por ejemplo, yo le iba a decir, bueno, don Jesús fue la primera persona que estuvo en el Tony, viene siendo su abuelo, ¿sí o no? Era como mi abuelo, yo lo quería mucho, Sí. pero digamos era el esposo de mi tía. Ah, ok. ¿Y su papá en ese momento qué estaba haciendo o ahí? Mi papá en ese entonces era una persona muy joven que estaba estudiando, creo que terminando colegio, empezando universidad, y él iba al negocio como tal a apoyar, a ayudar, a trabajar, y empezó a hacer como sus primeros pasos en el restaurante. Surge que el negocio le empezó a ir tan bien, se volvió, digamos, hoy en día lo que llamamos una tendencia. Sí, Entonces, a don Jesús le dijeron, no, esto hay que llevárnoslo a Bogotá, hay que irse a la capital. Entonces, don Jesús con mi tía emprenden el proyecto de irse a Bogotá, a abrir una sede del Tony. en Bogotá. Sí, ¿Cómo en qué año sería? Pero espera, hagamos un paréntesis, hagamos un paréntesis. Dígalo. Hay que poner en contexto a todos los que nos están viendo y nos escuchan de por qué estamos hablando del Tony. Es que el Tony es un restaurante en Bucaramanga, de los más tradicionales, tal vez no fue el primero, pero es de los más tradicionales y sobre todo en su gastronomía. La comida que se servía allá es la más tradicional que hay en Santander, ¿Se que, sirve? que se sirve en Sí. Santander. Entonces, por eso arrancamos hablando del Tony. Y bueno, el que lo conozca súper, el que no, pues tienen que venir a Sí, conocerlo. es Ya un ahí, es ya un ahí. restaurante santanderiano que tiene más de 60 años y en su receta santanderiana, puedo decir, ¿no? sí. Exacto, ahí es donde encontramos la Y arepa ahí, santandereana real, porque pues hay muchos restaurantes que la venden, pero se los aseguro que si ustedes se comen 3 o 4 en lugares diferentes, van a elegir la del Tony. el Tony. Bueno, sigamos. Sigamos con esa parte. Entonces, si abre una sucursal del Tony En En Bogotá. en Bogotá. Bogotá, ¿en qué año sería más o menos? No, la verdad no tengo la fecha clara, pero tenía más de 50 años porque cerró por pandemia, Ah, ok. pero tenía más de 50 años
yo creo que también fueron muy pegadas. Digamos, el éxito del Tony llega y ahí es donde surge el proyecto de irse a Bogotá, como a los 5 años creo que fue que emprendieron a Bogotá. Y ahí es donde ya surge mi papá. Entonces mi papá, como seguía trabajando ahí en el negocio, entonces don Jesús lo empezó a vincular más al negocio y mirando, en ese entonces don Jesús quería quedarse en Bogotá, entonces ¿quién se iba a quedar con el Tony Bucaramanga? Entonces aparece mi papá, que era la Ok. persona que estaba ahí haciendo pinitos, trabajaba, apoyaba como el encargado. Sí, sí, sí. Entonces su papá comienza en ese momento a emprender con el Tony. ¿Cómo a Sí, qué edad comenzó a tomarlo su él papá? tendría 18 años, 20 Con años. 18 años 18 estaba años a lo administrando bien. un Sí, restaurante. Y cuando él tomó el Tony, ¿lo tomó de esa edad? sí, estaba de 20 años, 18, 20 años. ¿Y en esa época dónde quedaba el Tony? No, donde siempre, en Guarín, ¿En sino que Guarín? era un local mucho más pequeño. Ah, Era ok. más un cenadero, un negocio pequeño, par mesas muy rústicas. Se cuentan historias que el baño quedaba ahí, mejor dicho, atravesado, como todo negocio pequeño. Era un negocito pequeño, pero que ya tenía un Un nombre. concepto claro, que es lo que le digo, que hoy en día todos los emprendedores buscan un concepto y el Tony, sin estarlo buscando, pues lo encontró. Y era dar comida a las horas donde nadie vendía comida. Ok, claro, y en esa época todavía existía la Plaza Guarín, sí, Ya ¿cierto? estaban las plazas y los negocios de las plazas solo abrían, digamos, en las mañanas, Sí, los hasta Sí, muy temprano. temprano, 5 o 6 de la mañana. Había una que otra plaza que tenía por ahí algún paradero de esos de casetica, como hoy en día, pero eran muy pocos. La verdad eran escasos. Nadie iba a trabajar, pues en esas horas no era lógico trabajar en una hora donde la ciudad estaba muerta, donde Ujú. todo el mundo estaba en su casa Durmiendo. durmiendo. Ujú. No existían domicilios, no existía nada de eso. Ah, sí, no había nada de eso, pues No, y es que yo me imagino que fue muy difícil porque de todas maneras no habían redes, no había, o sea, No, no era yo creo que era a través de volantes o quién de atender sabe. bien, de sacar una buena comida. Ajá, y el voz a El voz. voz a voz hizo que el negocio fuese creciendo Ujú. o se fuera dando a conocer. Entonces ahí es donde el negocio sigue su rumbo y pues al estar ahí mi papá, pues hay una historia muy chévere que muy poca gente sabe y es que mi mamá también llega a trabajar ahí. Mi mamá llega a trabajar como una cocinera del restaurante y ellos se conocen ¿Cómo así? ¿Su mamá era estaba empleada en igual el... que mi papá, los dos eran empleados, pero mi papá era empleado en la parte de Administrativa. servicio, digamos, destapando gaseosa, Ah, Sí, ok. atendiendo las mesas y mi mamá cocinando. súper, y entonces empieza ese amorío ahí. Claro, llegan y se conocen, se enamoran y se hacen, digamos, pareja, novios. Ahí surge esa relación que pues llega mi hermana y muchos años después llego yo. O sea, ¿cuántos hermanos son? En total somos cuatro. Y usted viene siendo de los Yo 4 soy el menor. el menor, el consentido. Sí. Cómo fue su experiencia, por ejemplo, ¿no? Pues, toda la vida usted entonces creció viendo el Tony, ¿no? Viendo a su Claro, papá. yo crecí dentro del restaurante. En la mayoría de charlas yo siempre digo que yo crecí en una cocina, nací en una cocina porque mis papás trabajaban 14 horas diarias, Mm. hasta más, porque ya después el Tony entiende que no solo con la madrugada podría estar Y y abre las se abre 24. 24 horas. Y ahí es donde el Tony gana esa fama a nivel nacional y mundial de volverse el restaurante de 24 horas, el restaurante que nunca cierra sus puertas, que eso viene ya más de 50 años, si no estoy mal, de estarlo haciendo. Y lo hace un referente, como les digo, a nivel nacional y mundial, que siempre está abierto el Tony. Entonces mis papás, pues, doblan esfuerzos, trabajan más y pues nosotros permanecíamos dentro del restaurante. Si quería yo compartir con mi mamá o mi papá, tenía que estar en el restaurante. Duro, ¿no? Sí, es parte de la historia que la gente no sabe, de los esfuerzos que hacen los papás, pues Sí. para que uno tenga mejores condiciones, mejor calidad de vida y todo ese esfuerzo que mis papás han dado durante muchos años, porque es el día y mis papás no dejan de ir al negocio. Ah, ok, o sea, Carlos, perdón, Carlos, pero, a ver, bueno, eh, creería que es de los pocos casos que hay donde usted crece en una cocina y todo, y aún así se enamora de ese,
de ese Sí, oficio y sale a estudiarlo y sale a prepararse, porque, porque, no sé, no sé si me equivoque, pero muchas veces uno cuando está tan metido en algo, ya después le sabe maluco, ¿sí? Ya no quiere ni saber de eso, no quiere volver a escuchar de eso. Pero usted se enamora de eso ahí, ¿o no? claro, ¿O usted pensó en yo, algún momento ser algo diferente? pues mis papás influyeron mucho en eso, porque mi papá, digamos, cada vacaciones, mi papá me ponía a hacer una tarea diferente. Entonces, bueno, estas vacaciones usted se va a parar con el celador. Aprenda qué es el celador, Mm. aprenda cómo parquear, enseñarle a parquear un carro, a abrir una puerta. Próximas vacaciones, usted se va a poner a destapar gaseosas en el bar. Próximas vacaciones, se va a meter en la cocina a hacer arepas. Próximas vacaciones, va a aprender a hacer los tamales. Próximas vacaciones, se va a parar en la taquilla o a manejar la cocina. Próximas vacaciones, la carne. Y así. Después, Usted nunca próximas le dijo, vacaciones. usted no le dijo, no, son mis O vacaciones. sea, ¿no hubo vacaciones a Disney o algo así? Claro, yo no tenía vacaciones cuando todos mis amigos, que paseo, que parche, que aquí. No, venga para el negocio. Y esta vacación, entonces, póngase en la parte administrativa. Entonces, aprenda qué es llevar un cierre de caja, pares en la caja y mil cosas para poder conocer el negocio a fondo y entender. Entonces, eso influyó mucho en lo que hoy realizo en el día a día. Claro, Que lógico, que a ratos uno quería mandar todo para el carajo y decir, estoy mamado de esto, pero pues eran mis vacaciones y eran dos cosas, o lo hacía de mala gana o le cogía gusto. claro, Entonces, pues uno opta por coger gusto para hacer las cosas mejor y disfrutarlas. Lógico, entonces empieza uno que la plática le llegaba, que tenía para los gastos, que esto y lo otro. Entonces también todo eso hace que le coja uno más amor al oficio y lo esté desarrollando. Mientras mis amigos estaban en planes, yo estaba pues trabajando. Y así fueron todas el transcurrir de mis vacaciones y pues compartir tiempo con mi mamá, que ahí viene el tema, ¿por qué la inclinación a la cocina más que al otro? Pues porque yo quería permanecer más en la cocina porque ahí estaba mi mamá. Entonces, duraba más en la cocina haciendo las arepas, al comienzo como niño limpiando las hojas de tamales, después ya aprendiendo a hacer tamales, después parándome donde ella se paraba, como siguiéndole los pasos a ella, pero pues mi papá también teniéndolo ahí como un referente. Entonces ahí es donde surge esa pasión por la cocina. Y me lleva muy niño a empezar a hacer cursos de cocina. Entonces mi primer curso fue estos cursos que saca con Fenalco de Aprende a Cocinar. Y me fui con 13 años, si no estoy mal, 13 14 años, con mi hermana que ya tenía 19 años. Y lógico, hago un curso de cocina donde el profesor dice, usted está muy joven. Todos eran ya mayores de 20 25 30 años. Yo era el niño, pero pues yo quería aprender a cocinar. Y por ejemplo, ¿quién era más cocinero? ¿Su mamá o su papá? No, mi mamá siempre estuvo en la cocina, mi papá siempre estuvo en la Sí, parte como la de logística. servicio, Ah, ok. servicio, administración. Entonces se repartían el negocio. Súper. ¿Cómo se llama su papá? Perdón, no le hemos... Carlos Contreras también. También Carlos Contreras. Bueno, pasa esto en la cocina, Carlos en la cocina, viendo cómo cocina. ¿Cómo fue como la decisión de pasar, de terminar sus estudios y luego llegar a la parte de decir, me voy a dedicar a la cocina? Pues ahí pasa algo muy interesante y es que yo quería estudiar cocina, mi papá no quería que yo estudiara cocina. Y es que yo no solo estuve vinculado a la cocina por mi mamá, sino también mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse, tenía un restaurante. Ella vivía en el pueblito de Galán, Santander. Yo también estuve muchas veces allá cuando la visitaba y pues la veía ella cocinar y me gustaba todo lo que hacía. Y parte del recetario que hoy en día yo manejo viene inspirado también en mi abuela. Entonces siempre estuve como con la familia dedicada a los restaurantes. Pero mi papá quería que yo no fuera cocinero, él quería que yo fuera administrador, Ah, ok. que ejecutara más la parte administrativa que la cocina. Y cuando estoy buscando qué estudiar, pues mi papá me dijo, estudie algo administrativo. Y en las opciones apareció o administración de empresas o apareció ingeniería de mercados, que en ese entonces era una carrera nueva, pero que trataba todo este tema de marketing, de ventas. Entonces yo por no seguir la administración que él estudió, me puse a estudiar ingeniería de mercados, pero porque no había una carrera de cocina ¿Y él era aquí en como tal. Bucaramanga? Sí, era acá en Bucaramanga. Acá en Bucaramanga en ese entonces no existía una carrera de cocina. o sea, la del SENA todavía no existía.
había curso del SENA, pero no carrera profesional. Y mi papá sí siempre dijo, no, usted tiene que ser profesional, tiene que estudiar una carrera profesional. Entonces ahí estaba eso. Cuando yo empiezo a estudiar mercados, aparece en la misma universidad administración de empresas turísticas y hotelera. Y esa carrera tenía cocina. Entonces eso me llevó a que lo viera como una opción de aquí hay cocina. Ah, ok. Pero mi papá quería que no cambiara. Me dijo, termine la carrera y después estudia eso. Pero hubo un problema con la universidad por el tema de las ingenierías. Entonces, había una chance de que la carrera de pronto no siguiera porque no era ingeniería como tal, sino que se llamaba ingeniería, pero no era una ingeniería. Entonces, ahí surgió la posibilidad de hacer cambio. Y entonces yo le insistí a mi papá, no, yo quiero estudiar cocina. Entonces me pasé a la carrera de hotelería porque ella tenía ¿A dónde? A la en la universidad. misma universidad, hice cambio. Y esa carrera sí tenía clases de cocina. Entonces Ajá. ahí logré, con esa oportunidad que se abrió, de irme a la otra carrera y empezar a estudiar lo que yo quería estudiar, que era cocina. Entonces, estudio hotelería, en hotelería uno ve cocina, ve coctelería, ve panadería, ve conservas, ve muchas cosas de lo que hace la carrera de cocina hoy en día. Y por ejemplo, ¿qué le decían sus compañeros? No, pues usted es el hijo del Tony, se la sabe todas, o qué no, o cómo era el trato en ese, o se No, le no, facilitaba la carrera. sí, se me facilitaba mucho porque era lo que ya había hecho en todas esas vacaciones que mi Mm, papá y mi mamá me enseñaron, Usted ya venía lo estaba viendo. preparadísimo. Claro, ya venía avanzado Mm. en eso y que me gustaba. Entonces, lo estudiaba con mucho más agrado, ponía mucha más atención a todas las materias. o sea, por ejemplo, yo me Espéreme, acuerdo, espéreme, porque es que dígame. yo creo que ese aprendizaje de estar ahí en la cocina y de esa cocina del Tony y de muchos restaurantes en ese entonces no era como tan, no sé cómo expresarlo. O sea, no, que a esto le echamos tantos gramitos porque esto va así. No, eso era más la receta de la abuela, Exacto, sí, era la receta de la familia, más de pues. pasión, no había tanta técnica, tanta receta. Sí. Eso, tanta técnica, tanta receta. Exacto. Eso es lo que uno aprende en la Y universidad, eso es lo que se aprende en la las universidad. técnicas, a mejorar lo que de pronto la abuela siempre hizo y el entender por qué. Ujú. Digamos, algo básico como la gente, si usted le mete la mano con algo, corta la sopa, que Sí, si usted está haciendo esto porque está en sus días, en el caso de las mujeres, no le monta las cremas. Eso creen las abuelas. sí, sí, sí. Cuando uno va a la academia, entiende que eso no es porque es así, sino porque hay una reacción química y entonces empieza todo un tema que va más allá de la pasión, sino que es el estudio. Sí, 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 sí. Ah, ok. Ya entender por qué pasa cada cosa. Exactamente. Y ya entender que usted puede crear un plato a través de ciertos sabores, de ciertas cosas Así y es. cambiarlo o hacerlo más bonito, incluso en el emplatado y bueno, en fin. Todo eso pasa Ujú. cuando uno entra. Y pues lo que les digo, y ese es un mensaje, dejarle a la gente, si uno lo apasiona algo, pues lo va a hacer con más agrado. Sí. Digamos, yo las otras materias en la otra carrera las veía, claro, y me gusta mucho, digamos, en mercados veíamos diseño, creatividad, todo eso me llamaba la atención, pero no me esmeraba tanto como cuando llegué a la carrera de hotelería, a ver la cocina, a entender todo lo que era una receta de cortar, de hacer la receta como tal, de mejorarla, de darle el toque, de entender todo el tema de sabores. Entonces uno le pone más empeño y se emociona más y se enamora más de lo que uno estudia. Uy, para un momentico para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? A lo bien podcast, ¿sí? Así nos pueden encontrar. A lo bien podcast. Y en Instagram, a lo bien podcast.com. Ahí nos puede encontrar, ahí puede saber más de estas historias. Y si usted tiene más, si tiene una historia que usted cree que la quiere contar, escríbanos y ahí nosotros le damos la oportunidad para que venga nuestro equipo de trabajo a contar su historia. Continúe. Está buenísima. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo estudié diseño, hubo momentos como que uno hace un trabajo de alguna materia que a uno más como que lo conecta con la carrera por la cuestión de la que usted le está estudiando algo que le apasiona, ¿no? Entonces, imagínese, o sea, ¿qué momento usted comenzó a sentir esa conexión? O sea, ¿qué fue qué experiencia tuvo en la universidad preparándose en algún trabajo que usted recuerde muchísimo? O No, sea, pues todo lo que era el tema de de cocina me gustaba. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento que fue como el punto que yo dije, no, esto es lo mío. Cuando yo me ponía el uniforme, sí, yo me lo ponía con orgullo, con ganas.
otros compañeros de la carrera como, uy, no, pero ¿cómo nos van a ver salir como cocineros? Porque sí, pasaban ahí y la gente se burlaba, uy, mire, son los cocineros. Y usted salía con su Yo uniforme. salía como uniforme con orgullo. Ahí entendí que lo que estaba haciendo, eso era lo mío, que me gustaba y lo usaba cuando había un evento. Yo era el que primero me ponía el uniforme y salía a hablar y era el, mejor dicho, hacía lo que nunca había hecho en la vida, que era ser el que el profesor necesitaba ahí encima. Profe, yo le ayudo, profe, esto. Qué ¿Sí chimba, me sí, entiende? sí, Sí, obvio, sí. sí, uno lo entiende porque así también se ha construido mi manera de trabajar, o sea, siempre estar al lado de personas que saben, profesores, y siempre es como sirviendo para uno poder como captar esa información, ¿no? Claro, cogerles ese, ese conocimiento que ellos ya tienen, estar ahí encima. Entonces, mientras en otras materias yo no, pues, la típica, ¿quién levanta la mano para ayudar? Nadie. En esta yo encima, que hasta parecía el más esto, El mal lambón. el más lambón, el más apto en pocas palabras. Los anotaba a todos. ¿Quién está hablando? Mire, tal persona, y mire, profe, le Claro, pasaba. algo así me pasó. Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender que sí, esa era mi carrera. Y aparte, pues estaba dándole, mejor dicho, fue algo muy bacano porque leí en el gusto a los dos. Mi papá quería que yo estudiara administración Y y ahí yo está la quería parte estudiar administrativa. cocina para sacar a mi mamá, digamos, como mostrarle a mi mamá y a mi abuela todo ese trabajo que hicieron de cocineras. Sí, Antes ser cocinera no era motivo de orgullo. para mí ahorita es Hoy en día lo es. Y entonces yo en ese entonces estudié mucho ese tema también porque yo quería que mi mamá sintiera orgullo de todo lo que ella me enseñó, de todo lo que ella hizo como cocinera, porque muchas veces a mí me dijeron, ay, ese es el hijo de la cocinera, como en tono de burla y sí. en tono de ofensa. Pero eso me llenó a que decir, no, yo quiero ser cocinero para enorgullecer a mi mamá, a mi abuela y a toda mi familia, porque toda mi familia ha sido de cocineras. Mis tías venden empanadas, mis tías han trabajado en restaurantes, entonces eso también me llevó a estudiar más la cocina. Y ahí fue donde yo no paré, terminé la carrera y me fui a estudiar cocina a Bogotá, a una escuela que se llama la Mariano Moreno, que acaba de llegar de Argentina y que era muy prestigiosa. Entonces hice el esfuerzo de irme a estudiar más cocina y aprendí mucho más porque era con chef de otro nivel, chef que venían de estudiar en Argentina, de estudiar en España, y ahí fue donde me llené más de ese amor por esa profesión, de ser cocinero y sacar adelante todo lo de mi familia y decir, no, yo soy el cocinero de la familia. Como ustedes decían, muchas veces la gente que trabaja con sus papás en algo deja de hacerlo porque nunca se enamoraron de Ujú, ese Sí, oficio. ujú. Y como, uy, qué oso. Mi mamá me sacó a punta de empanadas, yo no voy a seguir vendiendo empanadas. No, mi mamá me sacó a punta de tamales, yo no voy a seguir vendiendo tamales. no, Oye, y quiero hacer un paréntesis ahí grandísimo. Yo no sé por qué en algún momento, eh, no sé, la gente se le metió en la cabeza que ciertos trabajos son deshonra o son, no sé, motivo de esconderse, o sea, o lo que usted decía ahorita, que cuando salían de la universidad sus compañeros decían, uy, no, que nos van a ver salir como cocineros. O sea, ¿en qué momento un trabajo se vuelve, honrado. sí, honrado? ¿En qué momento una labor espectacular que es cocinar? Porque, o sea, yo voy a un restaurante, yo no soy cocinero, nunca he cocinado, nunca, no me Yo gusta sí cocinar. trabajaba en cocina. Mi hermano sí, mi hermano estudió por ahí en el college, creo que se llama, Colegio. y a él le encanta cocinar, a mí nunca me ha gustado, yo soy el que lavo los platos en mi casa. Mi mujer cocina espectacular, entonces yo digo, yo me siento a comer algo y yo voy, uy, este sabor, esto, sí, o sea, algo que lo lleva a uno, lo transporta incluso a épocas, y la gente empieza como a decir, uy, que el cocinero, que no sé qué, o el que vende empanadas, parce, el que vende empanadas, uno va y se come unas empanadas deliciosísimas. O sea, yo soy de los que busco lugares donde vendan empanadas deliciosas porque allá llego a comer algún día. Y con un amigo, un día me dijo, no, en Pan de Azúcar venden unas empanadas, ese chuzo, parce, toca llegar antes de las 2 de la tarde porque a las 3 ya no hay. Claro, ¿Sí? Entonces, y nos vamos hasta Pan de Azúcar a buscar esas empanadas. O antes había una que no sé por qué se acabó, eran deliciosas, ahí donde era la casa de Nepomuceno, que construyeron ese edificio, ahí abajo, sí, ahí por esa calle. Entonces yo digo, ¿por qué en ese, y todavía existe el que critica ese tipo de labores, que incluso no solamente sacaron adelante a sus familias, sino que llegaron a construir un imperio, pues una empresa grandísima de empanadas, de pizzas, de, bueno, de todo lo que tenga que ver con comida. Por ejemplo, el Tony.
Y, por ejemplo, el Chiflas, por ejemplo, la Puerta del Sol, ¿sí? Entonces, y sí alaban a personas que ni siquiera talento tienen, pero por una estupidez que dijeron un día, los volvieron famosos y ahora están, sí, Es que es esa pasión, lo que le digo, hay que despertar esa pasión y muchas veces esto hace parte de eso, de lo que le digo a mis papás, al llevarme a la mala, porque uno que va a querer ir a trabajar claro, ¿no? estando chino, Estando chino que, pero fue esa insistencia pues que genera eso, amor o odios. Y pues si uno entiende que de ahí ha surgido, como mi papá nos decía, de aquí sale la papa para pagar los estudios de ustedes, todo, pues uno empieza a coger ese aprecio y ese afecto hacia esto. Hay muchas personas que no lo tienen y lastimosamente muchos emprendimientos que tienen un potencial para desarrollarse se estancan porque sus hijos se dedicaron a otras tareas. Entonces eso es, digamos, desde este podcast, eso es chévere que la gente que nos escucha, oiga hermano, si su mamá hace empanadas, métale ganas, si su papá hace tamales, póngale ganas, póngale quiera ganas lo que hace su lo que papá está haciendo. y apoye la empresa. Yo sí tengo una moraleja y lo escucho y yo digo, sí, apóyenlo, ¿sí? Si sus papás, o sea, si alguien me escucha, si sus papás están emprendiendo con un negocio de comida y usted lo ve de lejos, apóyenlo. O sea, eso es algo que usted nunca se va a arrepentir, nunca le va a perder tiempo porque es algo que usted va a construir grande, ¿sí? Claro, ¿no? Y sea solo de comida, el que haga zapatos, que haga manillas, que trabaje con vestidos, con lo que sea. Mejor dicho, de ahí surge que esas empresas trascienden, crecen o se mantienen tantos años, porque la gente le puso amor, le puso dedicación, esfuerzo, estudió para mejorar, porque todo mejora. Por ejemplo, caso de la cocina, hay gente no, que la receta está, sí, pero hay recetas que pueden evolucionar como todos, así como ustedes y yo podemos evolucionar o podemos echar para atrás, las recetas también pueden mejorar y todo puede ir evolucionando y siendo mejor o mantener esa regularidad, digamos, como en el caso del Tony. Ustedes saben que es mantener una receta más de 60 años, que sí, que hay gente que dice, ya no es lo mismo. Sí, porque puede cambiar y el mundo ha cambiado, pero tratar de mantener esa regularidad es muy difícil. Y es lo que yo les decía al comienzo, mis papás todavía van al negocio todos los días a estar En, revisando que las cosas se hagan. que piquen la cebolla bien, que Sí, piquen tal cosa como lo han servido, la arepita sea asada, que esté todo que está en su punto para que se pueda manejar ese sello que claro. tiene el Leonin. Y esa es la pasión. Entonces, ahí es donde hay que despertar esa pasión. Hoy en día hay mucho estudiante que quiere ser cocinero, pues porque los cocineros se volvieron famosos. Entonces, digamos, caso mío, lo invitan a uno a eventos y uno llega a un evento, lógico, todo el mundo, chef, la foto, venga para acá, o que uno llegue al aeropuerto y lo esperen con un cartel, como me ha pasado en algunos eventos, lógico, uno se siente, uff, qué importante, pero hay que meterle esfuerzo para que eso llegue Para y que sea hay que reconocido, meterle pasión, hay claro. que meterle dedicación. Listo, entonces estábamos nosotros ya volando, ¿no? Ya llegamos nosotros a la educación, todo esto, la universidad, y comienza a llenar su corazón de la cocina, ya con pasión de tanta experiencia en la universidad. ¿Cómo comenzó a llegar al toque de la comida? O sea, ¿cómo llegó usted a mostrar en la universidad, en su grado, lo que había aprendido de tradición? No sé, caldito changua, los calentados, que todo eso usted pudo manejarlo en la universidad o Sí, en su claro, cuando llegué a proceso de grado. Bogotá, ya empezamos ahí, digamos, a aprender cosas que no había visto acá y también a reforzar lo que les decía, de pronto cómo mejorar lo que ya se venía haciendo con la cocina típica. Entonces ahí es donde empieza uno a mejorar, a aprender nuevas técnicas y llego y abro el primer restaurante, que es una sucursal del restaurante de mis papás, que es el Tony de Cañaveral. Entonces la abro, empiezo a trabajar. ¿Hace cuánto se abrió ese Esa se abrió hace 14 años. 14 años y usted fue el que lo tomó? Sí, yo lo abrí y empezamos ahí. Y pasando el primer año, empiezo a mirar, oiga, yo quiero hacer lo mío. ¿Sí me entiendes? Yo quiero seguir el legado de mis papás, conservarlo, pero quiero hacer lo mío también. Entonces empiezo a mirar qué hacer. Entonces empiezo a mirar, a investigar y decido irme a estudiar al extranjero. Yo iba Uy, a eso, yo dije, no, estamos como adelantando.
No, 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 Pero íbamos, sí, nos íbamos estábamos como suave, sino adelantando que es cuando para tin, tin. pero sí, bueno, se va, si no estoy mal, a España. Sí, después de 2 años hago un préstamo y me voy a estudiar a España. Estaba entre 4 institutos. Busqué los de más renombre. Había uno en Francia, que es el Instituto Paul Bocuse. Estaba el de Estados Unidos, que es la CIA. Y aparece uno en Perú y aparece el de España. Ah, Hablando con muchos amigos, no, la mejor cocina es la española, otros que la francesa, y empieza ese tema. Entonces dije, no, me voy para España. Investigué y en el Instituto de España es como el que estaba trabajando más vanguardia, que llaman la cocina, o más técnicas avanzadas. Entonces dije, no, yo quiero ir a estudiar lo más avanzado. Y me fui para España a el Basque Culinary Center, que queda en San Sebastián, España, a estudiar. Averigüé, llegué y me fui a estudiar. ¿qué fue el encuentro que usted tuvo con la cocina española? Sí, A lo que usted sabía. sí, sí, o el momento donde usted dice: "Elegí bien". Claro, yo llego y encuentro que hay gente de todo el mundo. Hay gente de Brasil, gente de México, Uf, qué gente de bacano. España, gente de Chimba. Grecia, diferentes partes de España. Entonces, yo no, si los mismos españoles vienen a estudiar acá, es porque es bueno. Claro. Sí. Cuando veo el repertorio de los profesores, la nómina buenísima. Entonces, yo no escogí bien. Y empezamos a estudiar. Clase, clase, clase. Pues vaya sorpresa. Los españoles solo hablan de lo de ellos, defienden lo de ellos. Entonces yo, pucha, si ve, y uno, Entonces no elegí tan bien. no, no, empecé a ver que todo lo que hacían era inspirado en lo de ellos. Entonces, toda la modernidad era en base a lo de ellos. Cocinaban solo lo de ellos. Entonces, cuando termino el estudio, me voy a hacer prácticas a un restaurante de estrella Michelin en Barcelona, entonces entiendo mucho más. Entonces, ahí es cuando yo regreso y digo, no, yo, Voy a defender lo mío. exactamente. O sea, Bacanísimo. usted ya conociendo la cultura de los españoles, usted dijo, si ellos defienden lo de ellos y les va bien, ¿por qué no yo con lo mío? Exacto. Porque todo el mundo, como que no, este loco se fue a España y va a llegar a abrir un negocio español Español ahí. o va a llegar esto. No, el proyecto mío era, vamos a posicionar lo nuestro. Entonces, ¿qué más Bacanísimo. de lo que su merced dijo? Santander tiene muy buenas recetas de mucha tradición. Sí. Algunas son heredadas de nuestros abuelos, otras son heredadas desde nuestros ancestros que todavía siguen vigentes, como la arepa. La arepa la gente no sabe y la hacían era los indígenas. Los Sí. españoles llegaron a comer arepa y la mantuvieron porque les gustó. Y Y entonces ese, la arepa de acá es muy diferente a la del claro, es muy resto del diferente y país. tiene mucha técnica y es muy, muy buena. Por No ejemplo, porque uno la haga y no No, es no, no, porque sea no. la nuestra, sino que la gente que Ujú. la ha probado se conecta con esa arepa. Se Entonces, enamora cuando de yo esa arepa. llegué, esa era mi meta, como, oiga, voy a llegar a posicionar lo nuestro, a, a subir a Santander de esa comida típica y ponerla en una comida de alta cocina, que es lo que se llama hoy en día a esas elaboraciones que tienen mucho trabajo. sí. La alta cocina es cuando una persona se dedica a hacer algo por muchas horas. Y oh, vaya sorpresa, el cabro, la pepitoria, la carne oreada, nuestros tamales, nuestras arepas, Todo, nuestras sopas, todo Sí, tiene eso una tiene una preparación de horas, preparación ¿no? brava, El sí. tamal, sí. el tamal hay que Entonces, dejarlo. esos son preparaciones de alta cocina. Sí, vea Ándale. pues, Claro, bacanísimo. hacer un tamal santanderiano requiere más de 2 días. Sí. Sí. Entonces, si uno le dedica 2 días a hacer un tamal, pues es un plato o un producto de alta cocina. Uf, Un cabro, qué buen dato, una gente. carne oreada, claro, eso es lo que nos ha Escuchen, faltado, entender más lo nuestro, que tiene tanto trabajo, la pepitoria creo que eso también todo. tiene un trabajo, El mute, el hacer un mute mute, de verdad, la desde oreada, cero, la oreada, todo. Entonces, eso me llevó a estudiar más la cocina santandereana y ahí es donde llego y abro mi proyecto Maíz Pelado. maíz pelado O fue que sea, me ese faltó. fue el primer restaurante que usted armó cuando usted ya comenzó, después del Tony, ¿no? Claro, ese fue mi primer proyecto, que O era el sea, proyecto, Proyecto Carlos Contreras. sí, Ese fue el primero, Maíz Pelado. Año eso fue en el año 2016. 2016 nace Maíz Pelado, un proyecto que trataba de... De la cocina le llamamos cocina pura y sincera, porque era una cocina que se basaba en las recetas locales, recetas de la abuela y las recetas del chef, pero usando solo materias primas santanderianas. Entonces todo lo comprábamos muy local, todo
digamos, trabajando de la mano con campesinos, con los pequeños productores. Y ese fue el primer proyecto. Y era mostrar lo mejor de Santander, pero pues, como usted dijo, mejorando el emplatado, mejorando el montaje. Y pues con ese proyecto logramos ganarnos varios premios, reconocimientos. Sí, yo me acuerdo. Fuimos invitados a muchos eventos a nivel nacional porque Santander no tenía un referente de ese estilo. Nosotros fuimos los pioneros en Santander en hacer eso. Para que quede en la cámara, lo hicimos desde el 2016 al día de hoy. Digamos, estamos mirando para volverlo a abrir porque por pandemia nos tocó cerrar, porque era un proyecto que, digamos, era más de pasión que más que un proyecto, eh, Lucrativo o algo así. sí, de que creciera y Ujú. de muchas sucursales, no, era un proyecto inspirado en Santander. Entonces, logramos lo que te digo, llegar a vainas, aparte donde nadie había llegado. Todo surgió de ese negocio, de maíz pelado. De ahí comenzó a nacer todas lo que son las recetas a base de todo lo santanderiano. Sí, y el reconocimiento como chef. Exacto, ahí comenzó Carlos, lo. ¿cuántos premios tiene? No, en ese entonces nos ganamos 2 premios La Barra, pero más que todos los premios fue como esa presencia que tuvo Santander que nunca tenía. Sí, sí. Digamos, llegó un boom, Visualización en Santander. sí, llegó un boom de la nueva cocina colombiana Ujú. y Bogotá tenía sus referentes, Medellín, La Costa, Cali, pero Santander no lo tenía. No, no, Entonces ahí apareció el proyecto de Maíz Pelado y lo que digo, nos llevó a cocinar a eventos muy importantes. Y es tanto que el año pasado estuvimos representando a Santander en España en un congreso y fuimos como la selección Colombia de cocineros y yo era el cocinero que estaba James, representando James, el de a la 10. Santander. Sí, Bacanísimo. ¿Y cómo le claro, fue? ¿Cómo le fue? no, súper bien. Llevamos las hormigas culonas y la gente aquí habla que las hormigas culonas no las quieren, pero en España eso fue la locura. Entonces la gente pendiente de las recetas que yo hacía, llenamos el auditorio, fuimos como la charla más que más llenó gente Uf, por el tema de las hormigas. bacanísimo. Bacano. Pero hay también algo ahí de las hormigas. Lo dejamos para más adelante, de una vez lo sacamos. No, no, de una, que. Hay una mayonesa, una tártara, ¿cómo No, de es? todo. Con las hormigas hemos hecho muchas preparaciones. Sé lo que les digo, fuimos los pioneros en empezar a investigar cada producto y a mirar aplicaciones. Entonces, con un producto hacíamos muchos o muchas preparaciones. Y así fue que nos fuimos dando a conocer. El proyecto estaba más que todo destinado a mostrar ese Santander, como les digo, antiguo, pero traído a la modernidad. Pues con el cabro lo mismo, hicimos muchas preparaciones, con la carne oreada, con la misma masa de maíz pelado, con las diferentes frutas, jugábamos a hacer muchas recetas. Era un laboratorio de recetas que teníamos Bacanísimo. y mostrábamos pues como productos nuevos, recetas nuevas con un solo producto. Y entonces ahí comenzó Maíz Pelado dándole identidad a Santander prácticamente con la cuestión de la cocina, la alta cocina, ¿no? Sí, claro. Entonces comenzó a salir de lo que dice, las salsas, la salsa y las preparaciones con hormiga, todo con la base de la hormiga. ¿Qué ha sido la hormiga para usted? No, para mí la hormiga es el oro de la cocina colombiana porque es un condimento o un producto que tiene demasiadas notas de sabor. Uy, Entonces sí, se muchísimo. puede adaptar a mucho. Y a muchas preparaciones. No es solo coger el animalito y comérselo, sino detrás de ese animalito hay demasiado sabor que hay que explotarlo. Y pues eso es lo que lográbamos con maíz pelado, poner la cabeza a volar y ser muy creativos e innovar a partir de un solo elemento. Algo, Carlos, pero hay, para el que de pronto alguien dice, ay, yo estoy viendo esto y quiero probar esa salsa de hormiga o quiero probar, no sé, algo de alguna de su preparación, ¿dónde lo puede encontrar? Pues en este momento estamos solo manejando eventos y esperamos dentro de poco volver a abrir el restaurante a un modo de experiencia eh, más destinada, digamos, a ese turista que queremos sorprender y que conozca más a Santander. Y ese es lo que esperamos hacer O sea, dentro de poco. algo así como hay, como lo que hay en Bogotá eh, que son ¿cómo se llama? Por Por tiempos. tiempos. ¿Sí? ah, ¿Algo sí, así? que paga cada 15 Claro, es que minutos. eso hacíamos nosotros. Nosotros teníamos un menú de degustación que era destinado
para los turistas. Entonces, siempre que un turista llegaba, iba a Maíz Pelado. Y en ese Bacanísimo. entonces, pues alcanzamos a ser top número uno de mejores restaurantes de la aplicación esta TripAdvisor, calificado por los turistas, Uf, porque lo sorprendía pues todo lo que se lograba en el restaurante y el modo de experiencia que brindábamos. También participamos en las cenas de tiempo, fuimos los primeros en hacer así varias actividades con chef invitados, cenas a cuatro manos. Mejor dicho, era un proyecto que tenía mucho, pero pues lamentablemente llegó pandemia y pandemia nos volteó todo. sí, es que eso fue muy duro para los restaurantes, para los hoteles, o sea, ese tipo de negocios, ¿no? Porque ya a otros les fue muy bien, a otros muy mal, Claro, porque pero lo de nosotros era un menú que no se podía vender a domicilio, exacto, tenía que vivirse la experiencia claro. y acabamos de hacer cambio de sede y estábamos apenas como logrando lanzar bien el tema y llegó pandemia y se apagó todo. Y pues tocó apagar a maíz pelado por un rato, pero esperamos volver dentro de poco. Y ojalá, porque yo estaré ahí probando No, todo eso. la gente que era cliente todavía nos pregunta cuándo vuelven, que cómo extrañan algunos platos. Entonces estamos en eso, mirando cómo estructurarlo, volver a abrir, porque digamos, ese era mi sueño, como les decía, viajé y el primer proyecto en mente era ese. El plato más sorprendente que le he visto al chef es el cabro. El cabro que venía en proceso y tenía una salsa con guarapo. Con chicha, esa era una receta de mi abuela. Con Es una chicha. receta con su abuela. ¿Usted le dio una mejora? Claro, la cambié con las técnicas, pero manteniendo pues la esencia de la receta de ella, que era cocinar el cabro con la chicha, que era una receta muy típica de pueblo. Y usted lo volvió un plato. Un plato de Vamos, más elaboración, pero respetando esos sabores. Y lo sirven en el Tonino, No, ese plato era de maíz pelado. solo de maíz solo pelado. de maíz pelado. Y usted lo sirve en eventos. Sí, en los eventos que hacemos para, digamos, cuando llegan todo este grupo de turistas que hay que mostrarle algo diferente, llevamos esos platos del menú de maíz pelado. Algo que le han dicho, algún turista o del extranjero que le haya dicho algo cuando prueben la hormiga o algo, ¿no? Pues siempre nos pasaba algo curioso con la hormiga, cuando les anunciábamos que iban a comer hormigas, la gente se bloqueaba, se O asustaba. sea, usted le decía a un extranjero, va a comer hormiga culona. Claro, porque Claro, es como si a uno le digan, va a comer Y cucaracha. todos, ¿qué? Yo lo que- ¿What? sí, claro, la reacción de la gente era como, uy. Entonces, un día, pues, digamos, parte de la experiencia en esos menús es que siempre se explica lo que se va a comer y se dice cómo se elaboró, entonces se le cuenta a la gente esto tiene esto y la gente empieza a disfrutarlo o a curiosear. Ujú. Entonces siempre la reacción era muy fuerte. Pero un día sucedió algo. Me demoré en salir y teníamos un grupo de 20 gringas. Eso fue en España. No, no, ya acá en Ah, Colombia. ok. Cuando teníamos maíz pelado, entonces llegaron 20 gringas que venían de turismo y las llevaron una agencia de viajes. Entonces empecé yo a servirle la comida y en un momento del menú no salía a explicar el plato. Cuando yo salí, Ya ya habían estaban comido. comiendo, entonces dije, a lo mejor no les cuento, voy, sirvo el otro plato. Entonces serví el otro plato, cuando salgo les pregunto cómo les pareció el plato anterior y dijeron que era el mejor. Y yo, ¿Y qué comieron? Y les contó. entonces, no, le seguí sirviendo la comida y al final les conté. Entonces, dijeron, no, increíble, ¿cómo puede ser que una hormiga sepa tan rico? Entonces ahí entendí que era mejor no contarles Sí, hacer silencio y por sorprenderlas, un Al que rato. el final, sabor y todo su gusto la sorprendiera y siempre que lo hacíamos, la gente decía que el mejor plato era el que tenía hormigas. Entonces ahí fue donde yo entendí que no era yo un loco pensando que la hormiga era rica, sino que de verdad ese plato era muy delicioso, que si la gente se lo comía sin saber qué era, lo iban a disfrutar mucho. Y así pasó, entonces siempre el plato que más se vendió fue esa mazorca que tenía hormigas culonas, y con una Buenísimo. mayonesa. con una mayonesa, y la más mayonesa creada de cero, Sí, una ¿no? mayonesa creada de cero. Y ese plato también evolucionó. Lo llevamos a otra evolución que en el último bocado que logramos hacer fue espectacular, pero ahí fue cuando nos tocó cerrar. Pero el bocado era un bombón de mazorca con una técnica única y hacíamos un bombón sin la necesidad de tener la tusa. Porque la gente Bacano. se la comía
y tenía toda la sensación de comerse una mazorca con tusa. Pero se comía todo, Todo, sí. O todo, sea, Era todo. un la bombón. tusa y todo, o No, sea, no, la tusa, No, sin la tusa. tusa, sin la tusa, sin la tusa. ah, okey. Pero se comía todo, todo lo que estaba servido ahí era para comer. Claro. Entonces ahí fue donde empezamos a generar nuevos platos, que es lo que les digo, cada plato puede evolucionar. Lógico, hay recetas que se deben respetar, como son las recetas tradicionales. Y de Colombia, usted ha tenido la posibilidad de llegar a muchos lugares del mundo, ¿no? Y ha comparado la gastronomía santanderiana hacia otros lugares del mundo, Sí, cómo la claro. ve? No, las recetas son muy buenas. Sí, Nuestras sopas, nuestra carne oreada. Yo quería hacer esa pregunta precisamente por lo que usted habla ahora de los argentinos, porque se habla de la carne argentina, ¿no? No sé cómo sea eso, yo no conozco nada de cocina, entonces no sé cómo sea eso, pero se habla mucho de esas carnes que no sé, que el sabor, que la preparación, que lo tierna, bueno, no sé cómo será eso. Esa pregunta de Sergio estuvo espectacular. Yo quiero saber, ¿usted qué opina? O sea, usted que o se ha sea, por ejemplo, viajado y que ha dice, la conocido carne la y que ha carne tenido en profesores. Argentina solamente le echan sal y la asan. Aquí en Colombia, ¿sí me entiende? Sí, claro, es que ¿Es así? ¿Es así? Sí, cada país tiene lo suyo. Nosotros en Colombia tenemos muy buenas preparaciones y dentro de esas se destacan las sopas. ah, okey. Nuestras sopas son muy especiales, Sí. son muy potentes, tienen muchos sabores cuando están elaboradas de cero. Lamentablemente se han ido perdiendo esas recetas porque hacer una buena sopa toma tiempo. Entonces se toma el camino más corto y es hacerlas con calditos Ah, okey. de pastillitas. Sí, 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 Entonces ya Sí, cambia todo. Pues digamos que todas tienen inspiración en esa cocina que trajeron los españoles, fusionada con lo que tenían nuestros indígenas. Entonces de ahí hay unas notas de sabores muy buenas, pero también digamos hay platos espectaculares cuando están muy bien elaborados, como es el cabro con pepitoria, sí, o como es la carne oreada, o como son nuestros tamales. Hermano, un tamal santanderiano bien hecho es delicioso, sí, es muy es rico. Ve, exquisito. ¿usted qué opina ahorita que nombra el cabro? Por ejemplo, yo amo la pepitoria, pero que la pepitoria sin un grano de arroz, sin un solo grano de arroz. ¿Por qué la sirven con arroz? Explíqueme, por favor. Ahí hay unas versiones y en lo que he podido estudiar, la pepitoria original sí son las vísceras Sí, en un sofrito, pero en otras partes las agrandaban y le ponían o arroz y le echaban el huevo picado, ujú, con y en huevo. otras le ponen puré de papa. No, nunca la he probado así, pero no. Las dos son muy buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo hacían como por agrandarla, Mm, porque hacer pepitoria, digamos, para mucha gente, en el caso de las familias era difícil. Entonces, claro. agrandémosla y metiéndole arrocito. Ok, ok, entiendo. Y pues que también somos arroceros. Sí. También, sí, ¿no? Aquí en Colombia la cultura es del arroz. Uy, pare un momentico y tómese un cafecito, vaya al baño, pero continúe con esta historia. Pero saque su celular y síganos. Dele seguir, dele suscribirse y no pierda esta historia porque entre más rato se pone buenísima. Continúen con a lo bien. Continúen. Hicimos helado de hormigas culonas. Fuimos también pioneros en hacer helados, ¿Helado de hormigas culones? ¿Yo por qué no he probado? helado de queso de hoja. Hacíamos helado de queso de hoja con bocadillo. Hacíamos helado de esto, de masato. Hicimos helado de chicha. No, hacíamos muchas locuras. O sea, todo ¿Pero iba cuándo vuelve a relacionado. abrir Maíz Pelado? Con Estamos, todo esto, por claro, favor. estamos en eso porque ya la gente se abrió a querer probar cosas nuevas. Qué Claro, pero loco. no, y con esto que nos dice, yo quedé loco. No, mire, Yo ya quedé con a ganas lo de ir a bien, comer maíz todo eso. pelado tiene que ser una experiencia patrimonio nacional de Santander. O sea, Sí, no, es que debe, es una debe cosa loca existir todo lo que porque está Claro, es. dando. ¿no? La idea es volver porque ya hay mucho restaurante que está, digamos, haciendo cosas al estilo y la gente ya lo está disfrutando. En ese entonces la gente todavía era como, uy, hormigas, uy, esto, porque nadie vendía hormigas. Nosotros fuimos el primer restaurante que vendía platos con hormigas. Sí. Y esto inspirado en que un día, hablando con turismo, la gente decía, ¿qué es lo más importante o lo más único de Santander? Y usted, Pues la gente habló que la hormiga culona. la Y hormiga. la persona que estaba dando la charla dijo, ¿dónde consigo hormigas culonas?
Y todo el mundo le respondió en el aeropuerto. Entonces, como, oiga, lo único que tiene la tierra lo consigue en el aeropuerto cuando va de salida. Nunca la prueba en la ciudad. Sí, no, nunca se le da discusión porque no en cualquier lado ni en tiendas. No, 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 uno No, la puede nadie la conseguir. vendía. Todo el mundo le Nadie. decía a la gente, y ella preguntó en esa charla, ¿dónde la consigo? No, sí No se las consigue en el consiguen. aeropuerto. No, sí se consiguen, digamos, en la isla. Pero ya uno dice, pues es que en la isla no son tan buenas. Por Ya están ejemplo, viejitas. Pero ¿qué negocio las vende para para comérmelas? comer, o sea, por Sí, por eso. ejemplo, Ah, No. negocio, restaurante. restaurante o algo, no, Entonces de no. ahí surgió esa curiosidad en mi mente de, puta, cocinemos con hormigas. Y empezamos a cocinar con hormigas. Y Qué empezábamos a chimba. hacer 1000 cosas con hormigas. Entonces eso, en ese entonces, para las personas que vivían en Bucaramanga, eso era loco, impensado, y no lo querían probar. No, no, no Hoy en día la muchos. gente ya ha cambiado y ya hay muchos restaurantes que han incluido las hormigas en platos. Nosotros con las hormigas hicimos arepas con hormigas, que eran las arepas que hacían los indígenas, pan con hormigas, mayonesa con hormigas, brownie con hormigas, helado de hormigas, esto Pero que se era. me escapa, mantequilla No. con hormigas, Yo creo que yo me engordo al lado suyo. aguardiente con sal de hormigas culonas, michelada con sal de hormigas culonas, y ¿Qué? así Esa sal se vive sí, todavía. esa sal. Y alcanzamos a hacer una hamburguesa con hormigas culonas. Entonces el Uf, pan tenía hormigas culonas, la mayonesa tenía hormigas culonas. Ya uf. vamos para allá, porque pasamos de la alta cocina y se volvió alta cocina santanderiana, ¿no? Criolla, Sí. ¿sí? Pasamos de la alta cocina y ¿cómo nace Santander? Entonces nace el otro proyecto, Santander Burger Bar. Santander Burger Bar nace pensando en cómo mostrábamos más esto santanderiano a los jóvenes, para que los jóvenes santanderianos no pierdan ese apego y ese amor por lo propio, por lo local, Sí, La porque identidad. siempre Lo que les da tendemos la identidad. a querer más lo de afuera. Entonces, no, que la carne es hecha con carne de afuera, Ajá, que ajá. el queso es queso de afuera, que las salsas vienen de afuera. Entonces sí. ahí es donde digo, no, hagamos un proyecto de hamburguesas con productos locales. Entonces surge Santander Burger Bar y empezamos a meter que el pan lo hacemos con la mantequilla que viene de Málaga, que usamos el queso de hoja, que usamos quesos de empresarios locales, que usamos carne 100% una santanderiana, que todas las salsas son hechas con productos santanderianos, que la papa es lo más local posible, no compramos papa importada. Entonces no compramos cosas importadas, sino hacemos hamburguesas locales. Y participamos en un Burger Master, quedamos de tercera, con una hamburguesa que se llamaba La Palo Negro, que tenía un chutney de piña, que es una salsa de piña, que es diferente a todas las piñas que hacen las hamburgueserías, y tiene un queso costeño frito, Y la piña también es de acá, o sea, y eso la hay que piña de acá, decirlo. claro. Nosotros Después le echamos volvemos piña a y todo. participamos en otro Burger Master, con una hamburguesa con carne oreada, y ¿Cómo se después llamaba? se llamaba La Orgullosa, La orgullosa. Teníamos primero la La palo Palo negro. Negro, La segunda, Orgullosa. orgullosa. ¿Y qué era la orgullosa? Era una hamburguesa que tenía carne oreada, tenía mermelada de tomate. Bueno, tenía, no tiene. Y tiene una tostada de arepa de maíz pelado. Ándale. Y bue- Después llega el otro y participamos. Mucho, cada Burger Master diseñamos hamburguesas con todo lo local. Hasta que llegamos y le pegamos y nos ganamos un Burger Master el año pasado con la Papi Quiero Piña. sí, el año ¿Y cómo es pasado. esa? Esa tiene piña asada, mermelada de piña, con gaseosa piña. eh, Tiene una panceta asada con una salsa de melado de panela. Pero espere, vamos a entrar entre paréntesis. ¿Por qué ese nombre, Papi Quiero Piña? Juanpa. Porque acá en la salida hacia Bogotá, en Florida, había unos puesticos. Toda esa zona ya es pura construcción, es puros edificios, pero toda esa zona era cultivos de piña. Y había un puestico, unas casetas, donde decía, pare papi, quiero piña. Entonces, de ahí nace eso de papi, quiero piña. Pero Claro, era pare papi, quiero piña. Y quedaba ahí saliendo de era un Florida. parador que Un todavía parador, ya no existe, pero aún ya no así la gente existe. lo recuerda Co- como un punto de referencia. Es un punto de referencia. por qué entre paréntesis? Porque es que todas las hamburguesas que fueron como expuestas al Burger Master tienen algo tienen nombres muy representativos a lo que representa en alguna parte en Santander o Bucaramanga, ¿no? Palo Negro, ¿por qué Palo Claro, Negro? porque toda la hamburguesa llevaba, llevaba el chutney de piña. Entonces,
a rendir un homenaje a Palo Negro, que es la zona, digamos, de la Piñera. batalla de Palo Negro, que es donde están hoy los cultivos de piña. Ajá. Entonces, Ajá. a eso le apostamos en Santander Burger Bar, a mostrar Santander para los jóvenes. Sí, Y pues como Bucaramanga se ha convertido en la capital de la hamburguesera hamburguesera. de Colombia, pues cómo no tener un negocio que hable de hamburguesas con identidad. ¿Por qué cree que Chef, chef, pero también para hacer otro paréntesis, ¿usted qué opina de lo que yo le dije ahora de que en Bucaramanga se cocina mejor que en cualquier parte del país? O sea, em, una bandeja paisa, yo me he comido las mejores acá. Yo en Medellín, me he comido muy buenas en Medellín, muy buenas, deliciosísimas. bandejas paisas? Incluso una vaina así que viene como en torre, Claro, ¿sí? Pero no tan deliciosa como la que me he comido acá. Un ajiaco santafereño. Me he comido el mejor ajiaco santafereño acá en Bucaramanga y no en Bogotá, ¿sí? ¿Qué opina usted de eso? pues en eso sí, digamos, uno siempre tiende a hablar mejor de lo de uno. Y hay que ser sinceros, Santander se come muy bien, pero a nivel Colombia, para la gente nuestra comida es muy abundante. Sí. Con los que uno habla, uy, no es que ustedes comen mucho, ustedes sirven mucho. Entonces Y ahí se hay un nos nota. tema que uno dice como, uy, sí, pero es que aquí le gusta así a la gente. Pero la gente, "Uy, no, cambien el, ¿por qué sirven tanto?". Entonces, eso es un detalle que ahí es donde entra como esa discusión. ¿Cocinamos rico? Sí, pero que la gente afuera quiera nuestra comida, nos toca mirar cómo la adaptamos a esos paladares de los turistas. ¿Por qué? Un día un turista me decía, es que fui a un pueblo y después pasé al otro pueblo y después llegué a Bucaramanga y en los tres me sirvieron lo mismo. Y claro, nuestros platos típicos siempre tiene el cabro, la pepitoria, la oreada, todos tienen lo mismo. Sí, 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 sí. La sí. sobrebarriga, el Entonces, chorizo. si alguien come 3 días lo mismo, Se Se aburre. aburre. exacto. Ujú. Eso es un tema que necesitamos mejorar para que el turista de verdad diga, uy, no es que fui a qué sé yo, a Zapatoca y me comí el mejor cabro, pero después bajé a Barichara y allá me sirvieron una carne oreada espectacular. ¿Sí me entiende? Como que cada lugar tenga algo que la persona que se vaya diga, wow, porque necesitamos es que esa publicidad no la hagan afuera, Claro que Sí, sí. claro. Claro que porque sí. es que es mejor que hablen de uno los de afuera y no uno mismo. Sí, 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 sí. Porque pasa como la mamá que le dice al niño, no, papito, usted es el niño más bonito. Pero uno necesita es que la niña de afuera le diga, Usted es usted es el el más 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 bonito. 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 Exacto, porque mi mamá me lo dice todo el tiempo. Sí, Sí, sí. pero es mejor que me lo digan afuera. Entonces ese es un tema. Pero que cocinamos bien, claro. Todos los pueblos de Santander se comen muy bien Muy bien. Muy bien, acá se Sí. y en come. abundancia. Pero volvemos al tema de lo que le digo, que me lo han dicho los turistas. Y también un día nos pasó un caso. Pero no podemos cambiar eso. Yo amo que me sirvan muchísimo. O sea, sí, de verdad. La O sea, única yo, comida Es que el no me tema gusta es la cultural. de plato Nosotros pequeño. queremos, pero el de afuera se sorprende y se asusta. ¿Por qué? Porque nunca ha probado esos sabores. Entonces, cuando ve toda esa montaña de comida que nosotros nos comemos, la reacción es como, uy, pero fíjese esto. Yo no sé ustedes, todos los que están acá, qué piensan de lo que le voy a decir. Yo llego a Medellín y en Medellín el desayuno a uno le dicen hay frijol, ¿sí? Uno se va para Cali y en Cali un desayuno El frijol. es el ACPM. ¿Qué es la CPM? Arroz, carne, papa y maduro. carne, papa y maduro. Al desayuno, weón. Y una vaina así, weón, grandísima. Eh, yo acá en Bucaramanga no. En Bucaramanga uno desayuna normalito, que unos Uy, huevitos, un no, cafecito. No, ¿usted cómo va tampoco. a decir eso? A mí nunca me han Para mí un ofrecido desayuno, yo una así, CPM, ni nunca me han ofrecido no, No, ni pues frijoles. ahí en Santander es donde Santander también se hace famoso por el desayuno, porque es que el desayuno de Santander para la gente es una comida para todo el día, porque trae el pedazo de carne, el caldo con huevo, huevo la papa y la El arepa. y caldo. Pero a mí no ensalada. me parece eso que sea mucho, pero No, no, digamos que para mí un desayuno con frijoles y después al almuerzo frijoles y después a la comida frijoles. Uy, no, si mi estómago No, no pues que aguanta la En vaina. Colombia comemos, y yo también hay un tema que hablan los se le turistas activa la extranjeros, fruta del diablo. que en Colombia se come muchísimo, porque de verdad en el desayuno es trancado, el almuerzo es trancado y la comida también es trancada. Entonces, ahí volvemos. Si queremos que esto sea muy turístico, tenemos que revisar cómo lo adaptamos para ellos, sin perder la esencia Sin de lo perder de la nosotros. esencia, sí, Porque hay sí. gente que le gusta ver su plato, que la carne se Se desborde salga, y son sí. felices. Yo amo eso. Sí. Claro.
Eso genera felicidad. Sí, eso genera Cuando felicidad. está a la costa que le sirven una cachama encima, Claro, el con pescado que el- se desborda del plato. desborda el plato ahí, le sale. Yo soy feliz viendo un plato así. No. De una me pongo feliz y me puedo tardar lo que sea porque lo que le digo, yo disfruto los sabores. Tuve un tiempo donde comía Pero así es que también porque rapidísimo. nos adaptamos nosotros, cada ciudad, uno se adapta a lo que come en cada ciudad. Sí. Entonces eso cambia. Por ejemplo, en España la gente no desayuna, se mete en un pan con café. Y uno, uy, pero ¿y el desayuno? No, resulta que a las 2 horas van y se comen otro, otro bocado. Y al almuerzo después. Y después, antes del almuerzo, otro bocado. Hacen 5 comidas. Ujú. Entonces están comiendo más frecuente porciones o tamaños Pequeños. más pequeños. ¿Por En qué cambio, cree? acá uno queda listo Claro, acá hasta nos llegar al almorzamos mediodía. Sí. hasta que quedamos tanqueados. Sí, sí, sí. ¿Por Sí, qué? cuando uno le sirven así más o menos, Tanta el co- plato uno dice, sí, no, marica, quedé Pero ¿por qué ladeado". tanta Pero esa comida? es la invitación de este podcast también. Si hay alguien de turismo, hay que revisar eso con los turistas. ¿Por qué? Porque si a un turista se le da la comida que nosotros comemos mañana, almuerzo y cena, al otro día esa persona va a estar indigestada, porque Sí, son sí. sabores nuevos y en grandes Y en cantidades. grandes cantidades, sí. No vayan a cambiar las cantidades, cambien lo que van No. a servir. Sí. No, depende de la persona, que le digo, ajustar a la persona que llega. Pero ¿por qué tanta comida en Santander y por qué Bucaramanga tan hamburguesera? Oiga, sí, ¿por qué, chef? Yo creo O que es sea, ¿en qué momento nos O sea, ¿en volvimos qué momento la nos capital volvimos de las tan hamburguesas? hamburgueseros? O sea, ¿por qué aquí? ese O es sea, un tema muy interesante y yo creo que en parte se debe Muy bueno. a las salsas. Porque cuando nosotros Sí. vemos qué es lo que come la gente lo que más come es salsa. Salsas. ya no le sirvan más. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo pido una hamburguesa, llego a un lugar nuevo, pido una hamburguesa, yo la pido sin salsas. Digo, a mí no me le vaya a echar nada, ni una sola gota. Muerdo y digo, esta es de las buenas, ¿sí? La carne buena, o sea, todo lo que me dieron acá está bueno. No, yo le pego Ahora, una cachetada no, de yo no, tártara. yo no, ¡pa! yo no porque, o Claro. sea, yo no porque yo digo, me engañan. Me engañan, No, y me engaño, me estoy comiendo la salsa, weón. Pero ¿qué sabe acá? O sea, esta carne tiene sabor, este pollo tiene sabor, no. ¿sí? O Es que el sea, tema, lo que le digo, el tema con las salsas, yo. el tema con las salsas es que cuando mezclamos la tártara y la piña, La ahí hay un piña. efecto ya, Como así, La cáscara de la digamos, piña es una cosa una loca. reacción eso- química en el cerebro. exacto. Ahí viene, y es verdad, porque cuando mezclamos la tártara y la piña, obtenemos los 4 sabores, el dulce, el salado y el ácido, el amargo, Sí. que hace que cualquier bocado sea muy rico y queremos más y más y más. Por eso somos tan salseros. Y por eso yo creo que la hamburguesa ha cogido tanta fuerza. Porque ¿qué santandereano se come una hamburguesa? Sin tártara o sin piña. No, eso no. Ninguno. Es como un beso sin lengua, no. Y nos Y critican. son diferentes escenarios, porque está el que se come la hamburguesa primero con las papas, y primero se come con las papas la tártara y la piña, y la Yo- va Sí, mojando, sí, sí, y sí, la va sí. mojando. A Y mí me después se va a la dicen- hamburguesa, Sí. y a la hamburguesa también le En zapa Bucaramanga como es si el de único tártara y piña. lugar. En Bucaramanga es el único lugar, o sea, para complementar, el único lugar que le dicen a uno que le sirven hamburguesa con papas, ¿sí o no, chef? Claro. Sí, sí, sí. Con papas. Y las sí. papas son esenciales y la arepa, O Claro, en sea, las otras va ciudades- en el menú. En las otras ciudades le venden la hamburguesa sola. 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 Dicen, las Sí. papas son adicionales. Son adicionales, ¿no? Papas y aquí. Pero ven a Colombia y al mundo. O sea, nos critican mucho por la piña. Nada. Nada, parce, ustedes Nosotros no somos los saben qué es jefes. comer, qué es tragar con piña. Es una joda deliciosa. Es que sí, lo que le digo, si mezclan las dos cosas, la gente va a querer la piña. Sí, El la van problema a es que amar. no van a comer como comemos nosotros, que comemos, digamos, hay negocios que vuelven una piscina de papas con salsa, No, pero espere. porque le echan tanta salsa. Yo quería decir algo. Lo que pasa es que yo estaba hablando de la piña, porque como yo les digo, he ido a otras ciudades a comer piña, no, a comer. Y cuando pido piña, me traen es una puta mermelada, qué pena la palabra, pero me traen una mermelada ahí que no sabe, no sabe ni a piña, o sea, Es es más, como a panela. es una gelatina, ni siquiera es una mermelada, es una gelatina, una porquería, o sea, la Pero es verdad es porque una no ha porquería. conocido Porque la piña de ustedes verdad. no han comido la piña santandereana, que es con panela, si no estoy mal, una delicia, o sea, cuando ok. vengan, tienen que comer. Todo esto que le está hablando acá el chef es una cosa espectacular y échenle piñita. Échale piña y piñita y tártara. échenle Claro, la tártara y tártara. piña. Sí. Pero es lo que le digo, yo creo que eso es parte del crecimiento de la comida rápida en Bucaramanga y de Santander, porque a donde uno va, sea San Gil, sea Barichara, todo el mundo en las noches
come comida rápida. Sí. Es una locura, una vaina de analizar bien porque de verdad cada vez hay más hamburgueserías, cada vez Sí, la gente come más. sí, muchísimo por todos lados. ¿Cómo se llama? Burger El Master. Burger Master. Eso es una cosa loca y a No, pesar de que hay muchísimos, esos son unas colas grandísimas que uno dice, no, no. el Claro, chef. Bucaramanga, los Burger Master mueven mucha gente comparado, digamos, con las ciudades grandes, Sí, porque se mueven todos los negocios. todos. No hay uno que no haya cola. Ah, No hay uno que no haya cola. ¿Cómo le ha ido a usted en los Burger Master? no, en general muy bien porque hemos quedado siempre pues como en el top. Digamos, sacamos hamburguesas diferentes y ahí es donde nos la jugamos para sorprender a los que quieren probar algo diferente. Pero pues la gente siempre termina comiéndose la hamburguesa de siempre, que es la carnecita, el pollo con tártara Sí. y la tocineta o la arepita, que es la hamburguesa como santandereana, que lleva arepa, que también a la gente de otras ciudades lo sorprende. ¿Cómo le meten una arepa a la hamburguesa? Sí. Sí, y usted se la mete amarilla. Yo se la meto amarilla para mantener todo lo de la tradición. Y bueno, como buen bumangués, hincha del. Yo iba a hablar El de eso, Bucaramanga, sí. claro. ¿De Y qué iba a feliz, hablar? De eso, de que él le sacó una hamburguesa al claro, Bucaramanga. le sacamos Yo una creo que hamburguesa ya al deben estar mamados Bucaramanga. de todas las veces que hemos hablado de Bucaramanga, ¿verdad? ¿Cómo llegó usted a la conclusión este año? Tengo que Porque sacarle es que, hamburguesa. espere, yo estuve en el proceso de eso y ya de cuenta que fue algo de fe, porque decir, vamos a hacer una hamburguesa del Bucaramanga, este año le apostamos al Bucaramanga y le hizo una hamburguesa al Bucaramanga y no había sido ganador para uno decir que por lo menos sea por moda, sino que era, pues, de verdad fue un Fue homenaje, antes o de. sea, fue antes de, o sea, para mí fue como un mensaje de esperanza a todos los bumangueses. Confiemos aquí en el equipito que este año sí fue. ¿Cómo fue esa No, experiencia? eso fue un proceso creativo que teníamos desde el año pasado y estábamos pensando hacer una hamburguesa a Américo Montanini, que falleció. Américo Montanini, el goleador del Bucaramanga, la gloria que teníamos, digamos, una de las pocas glorias, que era el Américo Montanini, el goleador. Entonces se murió. Él fue profesor mío, yo soy amante del fútbol, y entrené con él y yo, oiga, el profe, pucha, hagámosle un O homenaje. sea, usted conoció a Américo Montanini. Claro, cuando yo era muy niño, iba a entrenar con él, que él tenía una escuelita de fútbol, y entonces yo, no, hagámosle un homenaje al profe. Entonces empecé a echarle cabeza, cómo le hacemos una hamburguesa inspirada en el profe. Pero después dije, no, venga, esto tiene que ser más grande. Vamos a hacerla inspirada en el equipo. Creamos en el equipo es de la región y el negocio pues se llama Santander, ¿cómo no le vamos a hacer una hamburguesa al equipo? Y empezó ese proceso creativo que empezamos a inspirarnos en el estadio, en el profesor Montanini, en todo lo que representa el equipo, en la barra, y pues de ahí llegamos a esta hamburguesa que también fue muy famosa en Burger Master. Hasta en Winsport la vimos. Claro, salió en televisión, en Caracol, en todo, pues porque es la primera hamburguesa inspirada y diseñada de verdad para un equipo, porque tenía la marca del leopardo, tenía los colores del equipo, tenía eh, una identidad de lo que pasa en el estadio El, el y, pan, el pan tenía manchas de leopardo. El Sí, pan claro, tenía tenía la manchas. mancha del leopardo. bacano. Las carnes estaban inspiradas en el pincho del estadio. Tenía una mayonesa de ¿Cómo es eso? chimichurri inspirada en Américo Montanini, que era el 10 y hoy en día Sambuesa. Entonces, los argentinos siempre han hecho parte del equipo. Se llamó la Leoparda porque la barra más grande del equipo se llama Fortaleza Leoparda. Entonces eran muchos elementos que encontramos en el estadio y nos llevó a crear esta hamburguesa. Y pues empezamos a apoyar al equipo fuerte para que la gente también se conectara. Y pues vaya sorpresa, el equipo empezó a funcionar, mejor dicho, a volverse una máquina, a empezar a ser el equipo número uno que llegó el título. Entonces todo se unió bien, todo funcionó muy bien y se dieron los resultados, como diría el profe, se nos dieron los resultados y pues se hizo tendencia a la hamburguesa. Y se creó la leoparda. Qué hamburguesota, déjeme decirle. Estaba muy deliciosa. Lo invito, Juan, para que usted vaya y se pegue una Tengo que ir a leoparda comer, claro. con piña.
O sea, si usted no se come No, a yo un... soy amante de la piña. Amante. Ah, no. Yo me compro los tarritos de piña. Y se lo zampa. Obvio. Yo Por soy amante ejemplo, de la ¿y piña. por qué pasamos de comida santanderiana a comida del mar? Taganga. Pues resulta y pasa que con Taganga era un proyecto que tenía también antes de irme a estudiar. Era ese proyecto de tener un negocio en la playa, que uno siempre soñó de irse a la playa, tener un kiosquito y vender cócteles, ceviches, cócteles de bebidas y ¿Sí? ceviches. Y ceviches. Ese era mi proyecto antes de irme a estudiar. Siempre tuve en mente eso de irme a vender cócteles de camarón Y si no y va ser esto a la así cocina, me voy a bohemio. vender. Antes de meterme en tanto cuento de la cocina así ya como chef, era eso como, uy, yo quiero tener una venta de ceviches y cócteles. Y nació Taganga. Y Taganga venía y salió Taganga. Y pues resulta y pasa que con Maíz Pelado teníamos un trabajo muy chévere y era comprarle pescado a los pescadores. Yo trabajaba directamente con los pescadores de Colombia, tanto del Caribe como del Pacífico. Entonces, al cerrar Maíz Pelado, yo dije, no, yo no quiero acabar ese trabajo con los pescadores. Y surgió abrir un negocio de comida de mar que vendiera producto colombiano, pescado por pescadores colombianos. No, súper, Bacanísimo. súper. Y es una propuesta muy creativa, ¿no? O sea, yo en esto sí recalco y me gusta porque cada parte de la cocina que hay sea en Santander, en el Tony, todo o sea, el principio de los sabores, de todo, aparte de eso, o sea, como el principio, la ética, es como la creatividad, ¿no? O sea, Claro. hay una creatividad, ver, por ejemplo, en Santander encontrar una hamburguesa con elementos de cocina tradicional santanderiana hecha hamburguesa o un perro caliente o por ejemplo irse de pronto a Taganga y sentirse como en la playita porque te sirven así la música, la ambientación. Sí, todo esto viene siendo conectado con la creatividad y ha generado pues ese sello que hoy en día reconoce cada marca. Sí, la idea en cada marca y en mi empresa es usar productos locales, mantener todo esto de comprarle a los pescadores, al campesino, a los agricultores, a las empresas colombianas, mucho creer en lo nuestro. Y eso es lo que buscamos, digamos, desde mi empresa. Cada proyecto mío quiero que tenga ese toque, que tenga ese toque colombiano, que, que apoyemos todo lo nuestro y lo transformemos en cosas, pues digamos, del agrado de todos los clientes. Entonces eso logramos con Taganga, traer, digamos, esos pargos, esas sierras o los pescados que salgan, porque digamos, yo no le digo al pescador que salga a pescar esto, sino el pescador me escribe, chef, salió esto de pesca, mande. Ah, Bacano. ok. Y chef, lo va a sacar un poquito de todo lo que hemos ido hablando. Porque nosotros hablamos con gente emprendedora y que la ha sacado del estadio, ¿sí? Así como usted. Pero también queremos mostrarle a las personas como, como la otra parte de ese emprendedor, la otra parte de ese soñador, la otra parte. Y es, por ejemplo, que usted también es un man, según nos contaron, que le gusta el traguito, que le gusta la fiesta con sus amigos, que los viajes, que hacen viajes con amigos. ¿Qué nos cuenta de eso? ¿Con qué le No, podemos contar a la gente? mis pasiones son el fútbol, la cocina y viajar. Esos son mis 3 pasiones de vida. Me encanta viajar, me encanta, armar viajes, eh, y cada vez que tengo la oportunidad, lo hago, locales o internacionales. Y, pues, para uno como cocinero, o para este trabajo que uno desarrolla es muy importante porque va viendo cosas nuevas, va probando cosas diferentes. Digamos, a donde voy, pruebo lo que venden. Digamos, un día tuve la oportunidad de estar de las experiencias más locas, ¿no? Estuve en Finlandia. ¿En Finlandia? Bacano. O sea, pudo conocer la sopa que nunca pagan el perol. No, en la de Finlandia estuvimos y llegamos a un negocio y decía en el menú, embutido de ciervo y de oso. ¿Cuándo come uno un oso? Entonces, Sí, pero ¿cuándo? esto comen oso, ¿y cómo no va a comer oso? Pues estuvimos ahí, probamos eso. Qué ¿Y qué Y ahí oso. tal? pasamos a otro país así, con otra cultura, y ¿Pero qué tal digamos, el oso?
estaba bueno. Pues probarlo, digamos, no lo va a comer todos los días, Sí, sí, sí. pero lo probé, me pareció interesante, era un embutido, que porque los osos allá, no sé, en una temporada los cogían y los procesaban, entonces, porque lógico, también no todo se puede comer porque, digamos, no es sostenible, Claro, atenta contra la especie, como pasaba aquí hace años que comían los huevos de tortuga, sí. O el capibara. cosas así, digamos, pero en esos países pues tienen un control de eso. Y comimos ciervo y pues, también interesante. Después pasamos a Noruega y en Noruega estaban en temporada de ballena y yo no podía creer, yo ballenas, sí, estamos en temporada de ballenas, tenemos filete de ballena, tenemos también embutido de ballena, pues probamos la ballena ¿Y qué y tal? buena, bacana. Entonces, cosas así son de las que me gusta hacer. Y pues lógico, si uno está allá y este es el trago de acá, entonces tomémonos un trago, porque, digamos, aparte de la cocina, me encanta la coctelería. Entonces, me gusta hacer recetas de cócteles, que también le hemos apostado mucho a lo colombiano y así hacemos cócteles con guarapo, cócteles con licores muy locales que la gente no conoce. Entonces, buscamos ese proveedor pequeño que saca un licor, lo hacemos. A mí eso me Fui, parece una chimba. Fuimos los primeros en traer el biche a Bucaramanga y hacer cócteles con biche. Entonces, también en todo eso estamos metidos, es como lo que nos gusta hacer. Entonces, por eso, donde haya oportunidad de tomarse un cóctel, de viajar, allá estaremos. Mi hermana quedó hace muchos años de tercera como mejor bartender y ella crea sus cócteles y Ah, qué bacano. muy bacano, sí. Y me gusta, yo cuando venía a la casa, al apartamento, cuando yo iba, porque ahora vivo en Francia, eh, llegaba y venga, les preparo y no, vas, yo feliz. Claro, ¿no? Y eso es muy bacano. Y eso es lo Sí. bacano, digamos, de este oficio que uno tiene. Cuando estuve en la escuela de cocina, también lo ponen a uno a hacer cócteles. Entonces, que pruebe esto, que aprenda, que tire la botella. Todas esas vainas me interesan. El café, mejor dicho, a mí todo lo que hace parte de mi trabajo, cada vez lo estudio más. Y estoy al tanto de lo que está pasando y estudio. Y si hay que hacer un curso, sigo haciendo cursos, sigo aprendiendo. Porque cada vez uno en alguien aprende algo. No, y de eso se trata, uno tiene que Eso estar se actualizándose. sí. Bueno, ya para finalizar, Última para mí, último para espere, espere, finalizar. espere. Última mía y ya No, usted no, la no, suya. dale, 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 ¿qué fue? También hubo otro tema que me dijeron que usted tuvo un problema en el corazón. Sí, a mí me operaron del corazón hace ya 10 años. 10 años. Una operación que me salió por un problema del corazón, de arritmias, y pues gracias a Dios todo salió bien. Estamos aquí todavía con salud para seguir dando. Pero me contaron que mm, esa vaina lo dejó muy triste. ¿Por qué fue? Fue duro porque estuvimos a punto ¿De irse para el otro de lado? irnos para el otro lado. Tremendo. ¿Y No, qué? pero antes me llenó, me cambió. Sí, Me, o sea, ¿cómo fue esa experiencia, me Exacto. cambió ese porque momento de la salud así como en un desierto, pues fue digamos? una experiencia, digamos, extraña porque yo no soy miedoso, de esos me han operado desde niño muchas veces de los oídos y otras operaciones, digámoslo así, y yo llegué a mi operación tranquilo. Era una operación ¿Cuántos años tenía? hace 10 años, tenía 33 33. Uy, está con la edad de con Cristo. la, no, 32 no había, 32, fue 32. antes, fue un día antes de mi cumpleaños. Un Ah, día uy, antes. antes Uy, de es su tremendo. cumpleaños, tremendo. Entonces yo llegué y era una operación Me hace acordar que yo un día antes, relajada, supuestamente, que le dicen a uno los médicos, no, esto es una operación tranquila, porque no era algo de vida o muerte. Sí. sí, Era una operación para corregir un problema que se me estaba armando de arritmias, de que el corazón se me ponía a latir muy fuerte, entonces tocaba o tomar pastillas o hacer una intervención. ok. Entonces, no, hágase la intervención, que es sencilla. Entonces yo me la hice, relajado. Pues vaya sorpresa me la hicieron. Cuando llega el médico después de la intervención, no, fue un éxito, todo está muy bien. Yo, uy, ya me puedo ir para la casa. No, 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 tiene que quedarse esta noche en observación y de ahí al otro día le damos la salida. Yo, y bueno, pues me quedé en la UCI con mucha gente que estaba muy enferma y ahí empecé a entender muchas cosas de la vida, que la gente que está así en la UCI, aferrada de vivir, y yo, uy, pues resulta y pasa que empecé a sentir unos dolores y ya era altas horas de la noche. Entonces, no, me duele, me dolía para orinar. Entonces, no, que tranquilo, que eso es normal, que yo no, pues que me duele mucho. Yo tengo el umbral del dolor Sí, altico. Yo no me quejo mucho, digamos, me duele y aguanto.
Pues cuando me estaba doliendo ya mucho, ya no aguanté más. Yo, doctor, me duele mucho, no puedo más. Entonces, yo tenía una sonda para orinar que me pusieron cuando me operaron. Pues resulta y pasa que me la quitaron y yo sentí felicidad de que estaba orinando y no, me estaba era desangrando y Ah, pucha. llegaron eso como 8 o 9 enfermeros. Eso que uno ve en las películas, Sí. lo sentí en vida real, de sentir que el aparato se pitaba, y la Y gente, que el uno acá y que el otro acá y que el y otro el otro acá. acá moviéndose, se nos va, yo no, como que se va para dónde, yo no me voy a ir. Ven, yo todavía no me falta mucho No, no, por no, cocinar. todavía no me voy. Claro, por eso digo yo, sentí eso y sentí, de ¿verdad? Eso que uno dice que la luz, No, yo sentí que los ojos se me iban para atrás. no, a lo ¿En bien. serio? Durísimo. Y claro, y cuando yo alcancé a mirar las pulsaciones, estaban como en 20, yo no sé, estaban ya Por el suelo. por el suelo. A lo bien. Al rato fue cuando ya yo dije, no, yo aquí no me voy y como que sentí que me levantaba. O sea, siempre con esas ganas de vivir la Claro, pasión. y estoy, no, me estabilizaron y después se me acercaron y me dijeron, "¿Y cómo se siente?" Y yo, no, bien, usted casi se nos va. Y yo, "Hijo". Entonces esa noche dormí y cumplí años al día siguiente. Me hace acordar porque yo cumplí años, 32, y al otro día me casé. O sea, algo parecido. Algo No, en cambio yo sí al otro día, esa noche me llevó mucha reflexión y me tuvieron Yo también internado en la reflexioné. UCI 14 días. Uf. Entonces sentí que era estar en una UCI, ver gente que de verdad estaba pero agonizando y yo estaba ahí por un detalle mínimo, pero estaba ahí. Entonces me llevó a reflexionar, a entender mucho, a soñar más, a valorar más la vida, a quererla. Y pues ahí vamos, ya 10 años después, con altibajos, problemas que han pasado, familiares, pero seguimos tratando de luchar, de disfrutar, de gozarnos, de aprender. Como le digo, no hay que parar de aprender. Eso es algo que me gustaría dejarle a la gente que nos está viendo. Nunca hay que creérselas, que se las saben todas, sino al contrario, seguir aprendiendo, seguir mejorando y seguir soñando. Soñando en que las cosas van a ser mejores, o en nuevos proyectos, o en tener una buena actitud hacia la vida. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Alguna otra? Es que yo le iba a preguntar qué nos puede dejar a nosotros de Y lo enseñanza. acabo de decir. Y no, y es que nos acaba de decir, y todo el podcast ha sido una enseñanza de trabajar en Ajá. lo que nos apasiona. Muchísimas gracias, chef. De verdad, nos honra muchísimo su presencia. Esta entrevista súper enriquecedora. No creo que yo la olvide. Juanpa, Cero. ¿Qué viene para el futuro ¿qué viene de para el Carlos? futuro Hortica nuevo? No, ahí tenemos 2 proyectos andando, esperamos abrir Maíz Pelado y esperamos seguir enseñando, porque, digamos, así como me gusta aprender, también me gusta enseñar. Fui profesor ya varias veces en las universidades, en Bucaramanga, en Medellín, he dado muchas charlas, me gusta compartir lo que sé y que la Que lo gente siga aprenda mucho. haciendo y que ponga Santander en lo alto, de verdad, nos orgullece, sí, como santanderianos. Y de verdad, ¿no? O sea, es un legado que va a quedar y qué orgullo tenerlo en A lo bien. Juanpa, Yo siempre, bueno, casi siempre he dejado en algún programa que es bacano apoyar lo nuestro, que dejemos de estar pensando que en el café que traen por allá de otro país, ya o sabemos cuál, porque no vamos a decir nombres. Parce, ya. O sea, metámonos Starbucks, más en nuestra tierrita, unas cosas tan deliciosas. Tal vez usted que no ha salido del país a Comaculona, vivir en otro lado, no se va a dar cuenta, pero cuando usted se va para otro lado, se queda 3 meses, un poquitico, 3 meses. Usted dice, no, yo ya extraño la comida de mi tierra, yo ya extraño esas bebidas de mi tierra, yo ya extraño, o sea, parce, empiecen apoyen lo a nuestro. apoyar lo de nosotros. Miren, o sea, discúlpeme, chef, pero miren a este loco que se vino de España diciendo, yo voy a sacar a Santander adelante y ha sacado unas cosas deliciosas con lo de la hormiga. Yo no lo he probado, pero tengo que ir a probarlo Por eso porque a mí revienten me este encanta la hormiga suscriptores. culona. Muchos que no son de acá dirán, ah, gas, la hormiga culona. No, parce, cuando ustedes vengan y él les dé a probar algo que ustedes no van a saber y después les digan que fue la hormiga, se van a dar cuenta de lo que les hablo. Entonces apoyemos esto, apoyemos siempre lo de nosotros, vamos a mostrar a Colombia en el mundo que somos diferentes a lo que nos ven y que somos más que eso. Com- Muchas gracias, Muchas chef. gracias, No, muchas chef. gracias a ustedes y ojalá de verdad pues sirva para,
para que las nuevas generaciones quieran más lo nuestro, que lo necesitamos urgente, querer más nuestro país, nuestras ciudades, nuestras regiones, valorar todo ese esfuerzo que hay detrás de tantas cosas. Sí, valorarlo totalmente. Muchas Sus, gracias. suscríbanse ahí en el botoncito, suscribirse y denle like, compartan para que conozcan más historias como estas. Recuerde que estamos aquí en A lo Bien y esto es otro programa más. ¡Hasta luego, amigos!